Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación de diciembre del 2022. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a lo que será esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría presentarles rápidamente de qué tratan estas capacitaciones. Bueno, son unas capacitaciones para emprendedores en el sector salud que estamos dando entre el 2022 y 2023 en formato virtual dirigido a emprendedores que están en etapas tempranas y que están desarrollando algún proyecto con base en los objetivos de desarrollo sostenible, con herramientas tal vez de salud digital, dispositivos médicos, inteligencia artificial, realidad aumentada, wearables, biotecnología u otras. Y es un evento que se organiza gracias al apoyo del Centro Mexicano Pro Bono, de Hacking Health y de Gente 10. El día de hoy tenemos el gusto de tener a un despacho muy reconocido, pero antes que de nada me gustaría platicarles justamente qué es el Centro Mexicano Pro Bono. Aquí les voy a pasar la presentación. Y bueno, el Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales por medio de una red de abogados comprometidos con el cambio social en nuestro país. Son lo que se considera en países common law y un clearinghouse, es decir, la institución que crea puentes entre quien tiene la necesidad de ayuda legal y no tiene recursos económicos y abogados y firmas, abogados y áreas jurídicas internas de empresas que están dispuestos a prestar servicios gratuitos a la más alta calidad a quienes más lo necesitan. Pro bono viene del término por el bien público o por el bien común. Y en México, bueno, se establecieron en 2018 por los estándares de Pro Bono México, los cuales definen el trabajo legal pro bono como las prestaciones de servicios jurídicos gratuitos y sin expectativas de retribución económica en el pro del bien común, siempre que beneficien a la población objetivo. Bueno, la declaración pro bono para el continente americano entró en vigor el 8 de junio del 2011. Esto es como un poquito de historia, y entre los principios instauraron también 20 horas de trabajo pro bono al año y establecen que la calidad del trabajo debe ser igual al remunerado. Aquí una frase de la fundadora, Ivette Montero, la licenciada Ivette Montero. Y bueno, los ejes de acción están en el apoyo, asesoría y representación legal, capacitación y talleres, incentivamos y difundimos el pro bono y la investigación para incidir en políticas públicas. Estos son los 4 ejes que tiene Centro Mexicano Pro Bono. También ellos han generado una buena cantidad de guías y manuales que pueden encontrar en su página web, los cuales son gratuitos y pueden servir en muchos temas. Lo han hecho ¿cómo se llama? En colaboración junto con diferentes despachos de México que son muy reconocidos, y aquí pueden encontrar algunos ejemplos. También tienen alianzas y colaboraciones con diversas comunidades y organizaciones. Aquí también pueden encontrar algunas de ellas. Y también aquí se presenta la red de despachos de abogados, algunos de ellos que han estado participando en los últimos años con Centro Mexicano Pro Bono. Si tienen más dudas o quieren saber más información, pueden contactarlos aquí en los datos que aparecen en pantalla. Y muy bien, ahora voy a regresar a la presentación anterior para presentar a nuestros invitados del día de hoy. eh, que nos acompañan. En un momento. Listo. De AXA. AXA, como saben, es esta empresa de aseguradora, ¿verdad? En el país desde el 2008 ofrecen protección a 7.3 millones de asegurados gracias a la labor de cerca de 4,000 colaboradores y cerca de 11,000 distribuidores ubicados en distintas regiones del país. Desde el 2008, AXA México se ha mantenido en el top 5 de aseguradoras con presencia en todas las líneas de negocio. Si quieren conocer más, aquí en la liga van a poder encontrar más información. Y por su parte, hoy voy a presentar a nuestros invitados ponentes. La licenciada Daniela González Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con 10 años de experiencia en el sector asegurador. Inició en AXA en 2012 en el área de siniestros como coordinadora de defensa legal en la atención de siniestros en el occidente del país.
Para el 2015 se desempeña como abogada corporativa también en el occidente de la República y finalmente en 2020 quedará a cargo de la gerencia de contratos, responsable de la elaboración de los instrumentos jurídicos para la negociación de la compañía con áreas de proveedores y terceros. Por su parte, el licenciado Farid Antonio Sobarzo Haddad es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, con 9 años de experiencia en el sector asegurador. También cuenta con experiencia en la administración pública, tanto en el ámbito federal como municipal. Se inició en AXA Seguros en México en 2013 como abogado corporativo encargado del noroeste del país, con sede en Tijuana. En el 2016 toma cargo de la atención del noreste del país, con sede en Monterrey. Y a partir del 2019 queda a cargo de la gerencia de recuperaciones, donde es responsable de realizar las estrategias de cobranza para recuperar los créditos a favor de la compañía. Si quieren conocer más acerca de ellos, aquí en la presentación que les vamos a compartir más adelante, van a poder encontrar sus perfiles de LinkedIn. Entonces, bienvenidos a ambos. Un gusto tenerlos aquí el día de hoy para platicar acerca de este tema que es tan interesante. Muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias. Nosotros felices de estar el día de hoy con ustedes y pues bueno, esperando que la información que les compartamos, primero que sea digerible, lo más digerible para todos las personas que el día de hoy nos acompañan y pues también que les sirva. Obviamente esta información no los va a convertir en abogados, siempre la recomendación es que acudan con un abogado, pero bueno, esperamos que tengan conceptos básicos. Excelente, claro que sí. Y bueno, pues sin más, los dejo para la presentación. Muchas gracias, gracias. Pues bueno, damos inicio a esta sesión y como les comentaba, es una guía rápida. ¿Esto qué es? Que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de información posible, de hacerla lo más digerible en un argot no tan complicado, que sea de alguna forma un tema de contratos para no abogados, porque de repente usamos términos muy rebuscados. Entonces, bueno, trataremos de que sea una guía rápida, que ustedes puedan tener conocimientos básicos desde la parte teórica del contrato, cómo se compone, elementos, y posteriormente pasar a la parte práctica, la más divertida, yo creo, yo así lo siento, ya es cuando empezamos a ver la materialidad, cómo funciona el contrato, que hay que revisarle los puntos clave. Entonces, pues bueno, la sesión la vamos a dividir de esta forma. La primera parte, que es la parte más teórica que les comentaba, voy a exponérselas yo y posteriormente ya para pasar a la parte práctica le voy a ceder la palabra a licenciado Farid. Entonces, pues empezamos. Otra cosa que les quería comentar, si tienen alguna duda en el inter de la presentación, creo que a veces es mucho más, con más fruto, más fructífero, si en el momento van levantando manita y vamos aclarando las dudas según vamos avanzando. Entonces, si están de acuerdo y me ayudan Adri y Dani López, que pueden ver Claro. todo el tablero, toda la pantalla, si hay alguna manita levantada que quiera hacer alguna pregunta, me interrumpen y con muchísimo gusto la vamos resolviendo. ¿Les parece bien? Sí. Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno, empezamos en materia. Les decía, vamos a empezar por la parte teórica y pues bueno, empecemos a identificar pues qué es una obligación. En los contratos pues sabemos que es derechos y obligaciones, entonces hay que empezar por identificar qué es una obligación. Pues bueno, es el vínculo en el cual una persona se obliga ante otra, ¿para qué? Para dar, para hacer y para no hacer. De alguna forma entendemos entonces que tenemos esos tres tipos de contratos en los que nos obligamos a dar, en los que nos obligamos a hacer algo o a no hacer algo. Entonces, más adelante les voy a mostrar 3 ejemplos de estos, de este tipo de contratos, pero bueno, de momento sabemos que obligación es ese vínculo por el cual nos obligamos a dar, hacer o no hacer. Ahora bien, convenio, contrato. De repente puede ser que escuchemos la palabra convenio y la palabra contrato y decimos, bueno, ¿son sinónimos, no son sinónimos o qué hay entre ellos? En cierto punto podemos decir que sí son sinónimos, pero la diferencia la hace en cuanto al convenio en la parte de modificar o extinguir. Es decir, convenio o contrato, ambos pueden servir para crear
o para transferir obligaciones. Ambos me funcionan para exactamente lo mismo, pero si se trata de modificar o extinguir alguna obligación, ya voy a usar un convenio. Por ejemplo, no sé si han visto algún convenio de terminación, cuando quieren terminar algún contrato que ya celebraron y van a celebrar cómo terminarlo, quién se queda con qué parte o cómo lo terminan, celebramos un convenio de terminación o un convenio de confidencialidad. Entonces, es en el que nos obligamos a que no vamos a decir alguna información que nos están compartiendo o algo. Entonces, ahí modificamos, extinguimos, o también un convenio modificatorio para ampliar vigencia. Es decir, tenemos un contrato que tenía una vigencia de 1 año y ahora lo queremos ampliar a 2 años. Entonces, haremos un modificatorio, un convenio modificatorio. Entonces, esa es la parte medular que tenemos que tomar en cuenta. Convenio y contrato, ambos nos sirven para crear y para transferir obligaciones. Sin embargo, cuando se trata de modificar o extinguir la obligación, ya vamos a entrar a definirlo como un convenio. Ahora bien, cualquier contrato está integrado por varios elementos. Esos elementos son principalmente, o son dos, son elementos de existencia y elementos de validez. Ay, gracias. Ya se lo brincaron, no. Elementos de existencia. Bueno, más adelante vamos a tener un poco más de detalle para platicarlos, pero ahorita se los invoco nada más. Otro punto que se me pasó. Están viendo que ahorita en la pantalla viene convenio y contrato y vienen artículos. Esta información no la sacamos de Google, no la sacamos de ningún lado. Esta información está contenida en el Código Civil de cada estado. En este caso, por ustedes estar, entiendo, en Monterrey, bueno, en Nuevo León, mejor dicho, es que estamos tropicalizando esta información al Código Civil de Nuevo León. Entonces, encontrarán los artículos en los cuales se encuentran contenidas estas definiciones, tanto los elementos de existencia como la definición de convenio, como la definición de contrato y los elementos de validez. Entonces, por si ven esos artículos, es justamente por eso, porque lo quisimos tropicalizar para que ustedes sepan en el Código Civil del estado en el que ustedes se encuentran, dónde encontrar esta información. Bueno, regreso entonces ahora a los elementos. Para elementos, tenemos elementos de existencia y elementos de validez. Estos, pues bueno, son indispensables. Existencia, pues justamente como su nombre lo dice, para que el contrato por sí exista, es indispensable que tengamos un objeto, es decir, motivo por el cual vamos a hacer ese contrato y el consentimiento de las partes. Más adelante vamos a ahondar en estos dos puntos. Y validez, pues es que no impiden que el contrato nazca, porque justo puede existir el contrato, sin embargo, lo que sí pueden hacer es que no sea válido si tenemos alguno de estos. Por ejemplo, si hay una incapacidad, si hay alguien que no sea capaz, que no tiene facultades para obligarse, pues justamente pues no puede ser válido. Si hay vicios del consentimiento, es decir, no todas las partes estaban de acuerdo, hubo coacción o lo obligaron a alguna parte a decir que sí, que el objeto no sea lícito o que en su caso no haya la formalidad que en ocasiones se requiere para ciertos actos, no para todos, pero para ciertos actos. Entonces, avanzamos a la siguiente, por favor. Lo que les decía, en cuanto a la obligación, tenemos varios tipos de obligaciones. Podemos tener la obligación de dar algo, de hacer algo o de no hacer algo. Entonces, bueno, tenemos el primer punto, la obligación de dar. Pueden ser ahí los dos ejemplos que tenemos, un contrato de préstamo, por ejemplo. Se da un dinero para después ser restituido con un interés. Tenemos un contrato en el que nos dieron dinero o dimos dinero. Un contrato de compra-venta también. Damos un bien a cambio de un dinero. ¿Sí? Entonces, aquí sí nos queda claro cuál es el ejemplo de los contratos en los que la obligación es de dar. Ahora vamos a los contratos en los que la obligación es de hacer. Aquí es una prestación de servicios, por ejemplo. En este contrato, en este tipo de contratos, una persona se obliga a prestar, a hacer algo, un servicio determinado, a cambio de una contraprestación. Entonces, ahí es, generalmente, yo creo que ustedes, los que tienen en mente, son este tipo de contratos, justamente en los que prestan un servicio, en el que ustedes se obligan a hacer tal o cual acción, tal o cual servicio, a prestarlo, a hacerlo, y posteriormente ustedes recibirán a cambio una contraprestación por el servicio prestado. Y en tercer punto tenemos los documentos o los contratos de no hacer. Y aquí invoco nuevamente a los convenios de divulgación, de no divulgación, perdón, no de confidencialidad, o también por sus siglas NDA.
donde una persona se obliga a no divulgar información que le ha proporcionado otra. Más adelante también vamos a platicar de los contratos más comunes que ustedes tienen contacto, pero bueno, ahorita, por ejemplo, en este caso, adentrándonos un poquito en el tipo de documento, pues justamente es eso, el documento me pide no divulgar, no decir lo que la otra parte me está confiriendo. Estos contratos, estos documentos son muy comunes cuando empezamos una negociación, cuando empieza a haber ese intercambio de información y obviamente pues la otra parte está preocupada porque nosotros pues de momento no somos sus proveedores, no estamos involucrados de alguna forma comercialmente con ellos y pues quiere saber que somos confiables para entregarnos esa información y nos obliga a firmar este tipo de documentos. Entonces, bueno, ya quedó claro, tenemos los ejemplos en los contratos que nos obligan a dar, los contratos en los que nos obligamos a hacer y los contratos en los que nos obligamos a no hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta aquí sobre el NDA? Claro que sí. Creo que una de las dudas más comunes que me toca ver con los emprendedores es cuándo se debe de hacer un NDA, porque a veces ni siquiera han dicho, o sea, por ejemplo, nada más dicen el nombre de la empresa, no vamos, no han dicho absolutamente nada y ya quieren poner un NDA. Me ha tocado en más de una ocasión. Y yo, Sí, o sí, sea, sí. pero ni siquiera sé de qué se trata, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado? Mira, creo que el momento adecuado podría variar según la percepción de cada una de las partes. Te puedo decir que yo creo que desde el inicio, incluso desde antes de que empecemos a platicar o a negociar algo, es conveniente firmar un NDA, justamente por toda la información que se va a poner sobre la mesa, pensando, no sé, en estrategias de venta, en estrategias de distribución, información de costos, incluso de comisiones de algún tipo. Entonces, creo que incluso desde antes de comenzar cualquier negociación, creo que sería el momento oportuno para celebrar un convenio de confidencialidad justamente para salvaguardar que toda la información que venga posterior esté protegida y ambas partes estén obligadas a justamente no divulgarla. Entonces digo, sí entiendo de repente es complicado que, oye, apenas me dijiste que eres Patito SASB y ya quieres un NDA, pues sí, pero justamente esa empresa quiere de alguna manera proteger su información que va a estar a salvo en las manos del posible proveedor, porque puede ser también que a lo mejor no cierras negociaciones, pero ya les dijiste toda tu información tú como empresa. Entonces, justamente creo que incluso antes de sentarse a platicar, es necesario firmar un NDA, justo porque puede cerrarse o no puede cerrarse la negociación. Entonces, creo que sería el momento oportuno al inicio de negociaciones. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto. Es más bien al inicio de negociaciones, sí. Ese es el punto muy importante. Porque incluso te digo que a veces me toca desde antes, de cuando quieren apenas presentar la organización y yo, no, ahorita no, todavía. Primero, Exacto. Justamente cuando a lo mejor ya empezamos a ver que podemos convertirnos en posibles proveedores de ellos, o que a lo mejor, o incluso de este lado, pensando que va a ser un cliente mío, ok, ya voy a empezar a compartir información, perfecto, venga el NDA. perfecto. Muchas gracias. A la orden. Muy bien, entonces ahora ya quedamos con la parte de los ejemplos de obligaciones y volvamos, como les dije ahora, a ahondar con la parte de los elementos que conforman un contrato. Hablamos de elementos de existencia. Para elementos de existencia tenemos dos, que serían el consentimiento y el objeto, que son los que les comenté ahorita hace un momento. En cuanto al consentimiento, pues creo que queda de alguna forma muy clara este elemento y es justamente porque tiene que haber el acuerdo de voluntades de las partes para llevar a cabo esta creación o esta transmisión de derechos y obligaciones. Esta manifestación, pues obviamente, del consentimiento debe exteriorizarse, puede ser de manera tácita, puede ser de manera verbal, escrita o por signos indubitables. En nuestro caso concreto, pues estamos hablando de la forma escrita, justamente nuestro contrato va a ser un documento, va a ser formal, va a ser de forma escrita y justamente ahí, al firmarlo, estaremos de alguna manera dando ese consentimiento sobre lo que estamos plasmando, que estamos de acuerdo ambas partes en celebrar el documento, que estamos ambas partes en celebrar este contrato, este acuerdo y que otorgamos nuestro consentimiento a través de esta firma. Luego viene el objeto. El objeto del contrato, pues,
de alguna forma podemos a lo mejor también imaginarnos de qué va y es, pues es eso, qué es lo que nos obliga, o no que nos obligue, qué es lo que nos impulsa, mejor dicho, a celebrar este contrato. ¿Cuál es la materia que nos compete en este contrato? Y pues bueno, tenemos objeto jurídico y objeto material. El objeto jurídico, pues es propiamente la creación y transmisión de derechos y obligaciones entre las partes. Y el material, pues es la cosa que tenemos que dar o lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer de acuerdo al contrato que estamos celebrando. Y pues bueno, este objeto pues debe ser pues de alguna forma físico y tiene que ser pues legalmente posible. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera no puede ser algo que esté como fuera de la lógica, vaya, lo que estemos pactando. Tiene que ser compra-venta, ok, te compro manzanas, te vendo manzanas, me pagas con dinero. O no divulgues cómo vendo las manzanas porque habrá tales X o Y consecuencias. Entonces, esos serían como los dos objetos o los dos tipos de objeto que tenemos dentro de este elemento de existencia. Pasamos a los siguientes, que son los elementos de validez. En cuanto a los elementos de validez, tenemos, se los invoqué rápidamente, capacidad, ausencia de vicios, el objeto que sea lícito y voluntad de las partes que sea exteriorizado. En cuanto a capacidad, pues, ¿qué entendemos? Que al final del día, la persona que está firmando conmigo el contrato, incluso yo mismo, pues que contemos con capacidad para obligarnos. ¿Esto qué es? Pues, bueno, ahí dice capacidad de gozo y ejercicio. Esto es que soy una persona primero mayor de 18 años, que tengo esa capacidad de gozo y ejercicio que me puedo obligar, pero por ejemplo ustedes que a lo mejor celebran un contrato con una persona moral, pues que tenga capacidad también significa que esa persona tenga facultades, le hayan conferido esas facultades para que pueda obligarse a nombre de esa empresa, que cuente con un poder, que el poder sea notariado, que diga que puede firmar contratos, que puede hacer, que tiene facultad para actos de administración, o si va a vender para actos de dominio, no sé. Entonces, el punto aquí es que sepamos que la persona con la que nos estamos obligando o con la que estamos celebrando el contrato cuente con capacidad. Esto es, que pueda o que tenga esas facultades para obligarse en los términos del contrato. Luego seguimos con ausencia de vicios del consentimiento. Pues aquí les comentaba brevemente, es al final de cuentas que pues sea celebrado de forma libre, que las partes estén de acuerdo una con la otra, con la celebración del contrato, que estén de acuerdo con el objeto, con las formalidades, con toda, de alguna manera, con todo lo que están plasmando, con toda la carga de obligaciones, con toda la carga de derechos, que no haya, pues en este caso, error, que no haya dolo, mala fe, violencia, lesión, que nadie esté obligado a celebrar el contrato. Eso es importantísimo. El siguiente punto es el objeto o motivo del contrato, que les decía que sean lícitos. Esto quiere decir, pues, principalmente que no sea contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres. Buenas costumbres, pues, a lo mejor en ciertas regiones del país todavía rigen los usos y costumbres. Entonces, pues, bueno, en este caso, creo que si nos enfocamos en Nuevo León, podemos decir que no sea contrario a las leyes, que el objeto sea lícito, creo que es lo principal. Y por último, que la voluntad de las partes se haya exteriorizado. ¿Esto qué es? Pues que conste esa formalidad de acuerdo con lo que establece la ley. Entendemos que hay algunos tipos de contratos que por su propia naturaleza requieren ciertas formalidades o cierta solemnidad. Por ejemplo, uno sería el contrato del matrimonio. Ese, pues al final es un contrato pues, solemne, es un contrato que requiere ciertas formalidades, que debe de hacerse de tal o cual manera, en tal o cual lugar, y que pues debe tener como esa formalidad. En el caso de los contratos civiles, pues obviamente bastará que tengamos estos elementos, la formalidad que reviste a un documento sería suficiente. Entonces, sería el punto importante que se manifieste esa voluntad, que se exteriorice esa voluntad y que pues estemos considerando esas formalidades que la ley establece para llevarlo a cabo. Hasta ahorita vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? De mi parte bien, no sé si los demás tengan alguna duda.
Clarice tiene una pregunta, tiene una mano levantada. Sí, hola. Puede sonar un poco obvio, pero ¿todos estos contratos se tienen que hacer con un abogado o se puede hacer de manera interna siendo un negocio pequeño? No sé si me explico. Sí, mira, al final, de hecho, no sé si estabas, Clarice, ahorita que iniciamos la sesión, y justamente yo les exponía que la idea de esta sesión es justamente que ustedes pues tengan esos conceptos básicos para poder tener claridad sobre las partes o la información muy básica del contrato. Obviamente mi recomendación es siempre que te asesores con un abogado, porque al final el experto en la materia es él, el que tiene toda la información fresca, clara, es él. Sin embargo, pues obviamente cualquier persona como particular podemos celebrar contratos, solamente que justo porque no somos los expertos, si no somos abogados, pues podemos caer en algún temita, alguna situación que a lo mejor, chin, no vi esto, o no me di cuenta de esto otro, no chequé esta penalización, o no chequé que esta persona se pudiera obligar y que tuviera esas facultades, y pues ahorita ya estoy, a lo mejor en una bronca por eso. Entonces, la idea es que si tengas estos conocimientos básicos, tú sí puedes hacerlos como pequeño negocio, como un emprendedor. Sin embargo, la sugerencia siempre va a ser pues, que te acerques con el experto. Al final de cuentas, el que sabe, el que domina el tema es el abogado y es quien te va a asesorar pues de la mejor forma y a lo mejor también va a tener el foco en esos puntos finos que por su propio expertise pues los domina mucho más que cualquiera de nosotros o cualquier otra persona que no fuera abogado. No sé si respondí o hice mucho rollo. Sí, sí me respondió, gracias. Perfecto, a ti muchas gracias. Pues bueno, continuamos entonces ahora con lo que les comentaba, que son los contratos más comunes y que creo que son los que más les llegan a ustedes o que tienen como más contacto justamente por sus operaciones o por sus actividades. Y pues podría ser, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, no sé, por ejemplo, si todos están operando desde sus instalaciones o instalaciones propias, o en algún momento tuvieron que arrendar algún inmueble para poder empezar a operar, a tener su domicilio fiscal, demás, ¿no? Pues bueno, este contrato pues lo tuvieron a la vista en algún momento o lo van a tener si apenas están pensando en rentar algún inmueble. Y pues ese contrato que conocen ustedes bien, que de alguna manera coloquial es muy conocido por la mayoría, y es el contrato en el que las partes, el arrendador y el arrendatario, se obligan recíprocamente a que el arrendador le conceda el uso y goce temporal de un bien por el que el arrendatario va a pagar una cantidad acordada para ese uso y ese goce, que pues sería la renta. Entonces creo que no habría mayor tema con pues aquí a lo mejor el foco pues sí sería el revisar pues correctamente que la persona que nos está rentando pues efectivamente cuente, insisto, con las facultades para poder rentar ese inmueble, que sea el propietario, para que pues luego no haya sorpresas de que estamos rentando algo que el dueño no está de acuerdo. De todas formas, ahorita más adelante, Farid va a hablarles más a profundidad de estos puntos finos que deben de considerar. No ahondo mucho en ellos. Seguimos con el contrato de confidencialidad. Ya van varias veces que lo invocamos y creo, por lo que comenta Adriana, creo que es un tema bastante recurrente con ustedes y pues es eso, creo que justamente cualquiera de las empresas con las que ustedes vayan a trabajar, creo que lo principal o su foco es cuidar su información. Creo que incluso es el foco de todos, el cuidar nuestra información, cuidar nuestras estrategias, cuidar que la información que vayamos a compartir, pues no caiga en manos de cualquiera y que justamente esa persona que la va a recibir, pues se comprometa a guardarla, a no divulgarla, independientemente de si se concrete o no una negociación. Entonces, nosotros, les puedo decir que en la experiencia, pues obviamente cuando queremos celebrar con algún proveedor y cuando empiezan apenas las negociaciones, justamente celebramos esos convenios de confidencialidad. Justamente para qué? Para proteger la información que vayamos a compartir nosotros y obviamente también les sirve a ustedes que al final como proveedores, lo que nos compartan como proveedores a una empresa, pues esa información esté resguardada y que no vaya a ser divulgada y ahí nomás que se la sepa todo el mundo, vaya. Entonces es bien importante estos convenios. Generalmente estos documentos son muy sencillos,
me ha tocado ver de 1, máximo 2 hojas, en donde pues básicamente pues es, oye, pues la información que estamos compartiendo nos comprometemos a no divulgarla por X periodo de tiempo, puede ser algunos por 5 años, por 10 años. Entonces es principalmente eso, no son documentos complejos, son bastante digeribles, en su mayoría me han tocado digeribles, hay algunos más complejos que otros, pero principalmente pues es la idea. Al final de cuentas, si nosotros los revisamos bien, vemos que no hay alguna situación que se salga de nuestras manos, que no podamos cumplir, pues no habrá ningún inconveniente con celebrar el convenio. Pasamos a la prestación de los servicios y pues también creo que estos son de los contratos más taquilleros para ustedes o que les toca más celebrar. Justamente por eso, por la naturaleza de los servicios que ustedes prestan, ya sea, no sé, de tema tecnológico, farmacéutico, médico. Al final de cuentas, pues este documento es en el que los va a, de alguna manera, a amparar sobre el servicio que van a prestar, la actividad que van a realizar en específico y la contraprestación que van a recibir a cambio. En ese tipo de contratos, digo, aunque vamos, más adelante vamos a detallar o vamos a entrar al tema de cláusulas en las que tienen que tener el foco, pues es importante que los revisen muy bien para que también sean información que ustedes tengan clara, que les quede muy clara la información, incluso sea cual sea la naturaleza del contrato, que la información que siempre ven en el documento les quede clara. Si no lo tienen clara, pregunten a quien les está haciendo llegar el contrato exactamente qué quieren decir con esa cláusula o con esa interpretación o con esa información, justamente para evitar que haya algún inconveniente o algún tema a lo mejor de incumplimiento. Entonces, sí es importante que pues estos contratos los revisen con lupa para saber a qué se están obligando y que realmente sean los servicios que ustedes van a prestar y pues que al final del día no haya alguna sorpresa. Y por último, tenemos el contrato de compraventa, que en este contrato también se los anticipé un poquito, que los hablamos en los que tienen obligaciones de dar, pues es este acuerdo en el que el vendedor se compromete a entregar una cosa al comprador a cambio de una cantidad de dinero. Imagino también que ustedes quizá tendrán algún contacto con este tipo de documentos. Y es que justamente es eso, a lo mejor la diferencia que encontramos es que prestar servicio, pues es justamente es un tema periódico, hay una medición del servicio prestado, y en el caso de la compraventa, pues simplemente nos limitamos a la entrega del bien, me entregas a mí mi dinero a cambio, y ahí termina nuestra relación. De alguna manera podríamos entenderlos que son un poco más sencillos, y lo digo entre comillas porque obviamente cada uno tiene su complejidad. Sin embargo, creo que el principal foco yo lo pondría tanto en los convenios de confidencialidad como los de prestación de servicios, porque creo que son los que ustedes más contacto tienen, más utilizan, y justamente es en donde podría a lo mejor haber más tema al momento de revisarlos, justamente para no caer en incumplimientos en el de prestación de servicios, como les comentaba. Y pues hasta aquí llegamos con la teoría. Ya viene la parte divertida. No sé si hay algo que quieran comentar, preguntar, antes de avanzar a la parte práctica, que ya les va a platicar el licenciado Farid. Creo que todo bien, a grandes rasgos queda muy bien. Este tipo, los 4 tipos de contratos, como dices, más comunes, y pues de ahí hay muchos específicos que hay que revisar, pero queda bien. Los subtipos, ¿no? Y digo, al final de cuentas, Adriana, lo que quisimos de alguna manera con esta información es ser muy generales. Sé que obviamente habrá contratos muy específicos que algunos de las personas que nos acompañan pues tienen contacto y celebran. Sin embargo, quisimos justamente abarcar la mayor cantidad de información que pudiera servirles pues a la mayoría. Pero sí, justamente como comentas, de ahí a lo mejor hay muchos subtipos que se pueden ahí desglosar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Daniela, como siempre, muy clara, muy contundente. Y bueno, como comentábamos al inicio, es importante conocer la teoría, pero también es muy importante conocer la práctica. Por eso buscamos esta segunda etapa, por decirlo de alguna manera, para que ustedes tengan la forma o los conocimientos para poder identificar cómo son los contratos o cómo son los convenios. Normalmente,
La estructura de contrato es como la que estamos presentando hoy en pantalla, ¿sí? Normal, es lo más común, ¿sí? Sin embargo, pues habrá abogados o habrá diferentes ciudadanos que decidan hacerlo, pues, con otro tipo de formas, ¿no? Pero al final del día, lo importante es que contengan los siguientes apartados, ¿no? Por ejemplo, al principio existirá el proemio. ¿Qué es el proemio? No es nada más que los datos de identificación del contrato. Normalmente contiene el tipo de contrato, el nombre de las partes que lo celebran y el nombre de las personas que representan estas partes. Voy a hacer un ejemplo para que quede mucho más claro. Farid Sobarzo, SADCB, celebra con Daniela González, SADCB, un contrato de arrendamiento y lo representa a Farid Sobarzo, Daniela López, y a Daniela González SSB lo representa Adriana Castro, ¿sí? Entonces, ahí estamos identificando, uno, qué tipo de contrato es, quiénes son las partes y quién representan a esas partes, ¿sí? Siempre es bien importante saber con quién vamos a hacer el contrato. Después vienen las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Su propio nombre nos los indica, ¿no? En este apartado, las partes manifiestan sus datos. A ver, por ejemplo, cuando son personas morales, ¿qué tipo de sociedad se trata? ¿Cuándo se constituyó? Si es una persona moral, bien, o bien si es una persona física. También en las declaraciones generalmente se incluyen los datos de los representantes legales de las partes. Es decir, ejemplo, AXA Seguros. Su representante o apoderado es Farid Antonio Sobarzo Haddad, quien acredita su personalidad, justo lo que les comentaba Daniela, tiene capacidad para representar a la empresa y lo acredita mediante un poder. Ahorita vamos a ver cómo podemos identificar los poderes, pero para darles contexto, ¿no? Acredita su personalidad con poder notarial que él se realizó ante un notario público en tal fecha, en tal notaría y en tal ciudad, ¿no? También en las declaraciones normalmente se plasma el domicilio, tanto el fiscal como el domicilio para oír y recibir notificaciones. Es decir, estamos plasmando los derechos y obligaciones, pero pues para cualquier tipo de comunicación hay que decir en dónde nos vamos de en dónde y cómo nos vamos a notificar, ¿no? Entonces, normalmente va el domicilio. Y importante, las declaraciones son bastante, son relevantes, pues sirven como confesiones a ciertos hechos o situaciones. Por ejemplo, Daniela platicaba de los convenios, ¿no? Entonces, si vamos a prorrogar algún tipo de convenio o si vamos a realizar algún convenio modificatorio o vamos a realizar alguna modificatoria, un contrato, ¿sale? Necesitamos o sugerimos que exista un antecedente, por ejemplo. Es decir, en el contrato de arrendamiento, en la cláusula 1, se había pactado la vigencia a tal fecha. Sin embargo, las partes decidieron ampliar esa vigencia. Entonces, en un convenio modificatorio, diremos, en el contrato celebrado en tal fecha, celebramos un contrato de arrendamiento en donde se pactó una fecha cierta, pero hoy decidimos modificarla, ¿sí? Entonces, como les decía, es importante tener como los antecedentes o las manifestaciones o confesiones de las situaciones que están ocurriendo. Recordemos que normalmente los contratos son en papel, ¿no? Pero bueno. A ver, también otro ejemplo de una declaración. Se me viene a la mente. En un contrato de compraventa, se debe mencionar quien te vende, el vendedor, es el propietario de lo vendido, ¿sí? Ya que solo el propietario puede venderla jurídicamente hablando, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de manifestaciones. En un carro, yo quiero vender mi carro, ¿sí? Entonces Farid dice que tiene un carro con estas características, este modelo, y se ostenta como
dueño y vendedor de la cosa, ¿sale? Ahora, la siguiente parte de la estructura de los contratos son los clausulados. Un segundito todavía no. Son los clausulados. Sorry, Dani. Son los clausulados. Ahí es la parte medular. Es decir, establecemos las circunstancias de modo, del tiempo, del lugar. Es decir, el cómo, el para qué, el por qué estamos celebrando este contrato. Ahorita, más adelante, les explicaremos más a detalle estas cláusulas target, ¿no? Estas cláusulas que le tenemos que echar un ojo mayormente, ¿no? Pero bueno. Y por último, el cierre y las firmas, ¿no? Normalmente, al final de cada documento, se debe de constar que las partes acordaron lo que se asentó en este contrato y viene firmado por cada uno de ellos o de los representantes de las partes que lo celebraron. No sé si fui claro o tienen algún tipo de duda aquí para avanzar. Todo bien. Todo bien, perfecto. Ahora sí, Dani, ¿me ayudas, por favor? Ahora, generalidades de los contratos. Hagámonos siempre estas preguntas. ¿Por qué es importante celebrar un contrato? Pues, de entrada, nos da certeza jurídica a los acuerdos que como partes queremos celebrar, ¿sí? También documentamos lo convenido y si alguna de las partes incumple, el contrato nos va a servir como prueba para que en algún momento, si nos tenemos que ir a una instancia o tribunales, pues decir, oye, yo acordé con la otra parte que incumplió que se iba a realizar de cierta manera y él incumplió, ¿vale? Ahora, también, ¿por qué es importante celebrar un contrato? Pues define el alcance de la negociación, ¿sí? Previene problemas y o riesgos futuros, es decir, los famosos malentendidos. No, es que yo te entendí que me ibas a presentar me ibas a entregar ciertos bienes a tal fecha y pues en tal lugar y no cumpliste. Entonces, dejando claro en el contrato las circunstancias del cómo, del cuándo, del dónde y del por qué, se evitan los malentendidos y las interpretaciones, ¿no? También regula las obligaciones y los roles entre las partes, es decir, los cómo. También nos va a servir, como les platicaba, como una resolución efectiva de problemas, para en caso de que exista un tipo de controversia o un incumplimiento por alguna de las partes, ¿no? Importante, muy, muy importante para cualquier contrato o para cualquier convenio, ¿no? O cualquier documento que celebremos. ¿Qué debo de contemplar a la hora de realizar mis contratos? Siempre, siempre preguntémonos quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, cuánto. Es decir, con quién estoy celebrando un contrato. ¿Lo tengo plenamente identificado? ¿Cómo quiero que se presten estos servicios o cómo quiero que se entreguen estos bienes? ¿Cuándo me van a presentar los avances? ¿O cuándo van a terminar el servicio? ¿O cuándo van a entregar el bien? ¿Dónde prestaremos el servicio? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo te voy a pagar? ¿En qué plazo te voy a pagar? ¿Será en efectivo? ¿Será una transferencia? ¿Será en especie? ¿Saben? Siempre preguntémonos el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el cuánto. Tengamos bien, 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 siempre súper bien definido estas preguntas. Y con esto resolvemos muchas de los temas de interpretación y de donde provienen los problemas en los contratos, ¿no? O en los acuerdos, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No, perfecto. Muy bien. Gracias por detallar todos esos puntos. Entonces vamos con la siguiente. ¿Qué documentos tenemos que revisar? Sí, pues de saque pusimos estos 5, ¿no? Siempre, siempre, siempre revisemos
el acta constitutiva, ¿sí? ¿Qué es la constitutiva? Digamos que es el acta de nacimiento de las empresas, pero realmente es el documento obligatorio que da constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa, ¿sí? En esta acta constitutiva vamos a encontrar, por ejemplo, los nombres, las nacionalidades, el domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, ¿sí? También vamos a encontrar el objeto social de la empresa, su razón social o denominación, su duración, esta puede ser por N años o indefinida, el importe del capital social, el domicilio de la empresa y también cómo se administra la empresa, el nombramiento de los administradores y la designación de cómo va a operar esta empresa. Yo siempre he dicho que la constitutiva, o así lo veo, es el acta de nacimiento de una empresa, ¿no? Así como nosotros, como personas físicas, tenemos un acta de nacimiento, igual las empresas morales, bueno, las personas morales o empresas tienen esta acta, ¿no? Ahora, el objeto social, que ahorita lo vamos a ver representado para que sea mucho más fácil de identificar en papel, porque ahorita lo estamos comentando, pero siempre he pensado que viéndolo aprendemos mejor, ¿no? El objeto social de la empresa, ¿qué es? Pues el objeto social se refiere a las actividades que realiza, cuál es su giro, es decir, para qué o por qué se creó esta empresa, esta entidad, ¿no? Entonces siempre será importante que revisemos el objeto social de la empresa y concuerde con los servicios que vamos a recibir, porque pues nos va a hacer ruido si estamos celebrando un contrato de prestación de servicios profesionales con una empresa que su giro es de compra y venta de maquinaria y te quiere dar una prestación de servicios profesionales, no sé, de temas hospitalarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que hacerte sentido y match el objeto social con el servicio que te va a prestar, ¿vale? Eso es bien, bien importante. También, otro tema que tenemos que checar es los poderes. Normalmente, en muchas empresas se designan ciertas facultades a ciertas personas y en estos poderes verificamos que esas personas cuenten con facultades que las empresas designaron para que los representen, ¿sí? Para los contratos, las facultades que necesitamos y que son suficientes son actos de administración, y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y la forma de ejercicio, también en los poderes se establece la forma de ejercicio, es decir, cómo lo vamos a utilizar ese poder, ¿no? Hasta dónde te da facultad la empresa para que actúes en representación de ellos, ¿no? También, pues, identificación oficial. Pues hay que identificarnos, ¿no? Por ejemplo, identificaciones oficiales, la máxima en el país, pues es el pasaporte, pero también nos sirve, perdón, la del INE, o también la cartilla, inclusive hasta la licencia. ¿Para qué lo utilizamos? Pues nada más para revisar que realmente quien está firmando es la persona que está firmando. Suena obvio, pero hay que validarlo. Normalmente hay que solicitar identificaciones que contengan una firma, ¿no? Para cotejarlas. También el comprobante de domicilio para el tema de las declaraciones que hablábamos al principio, nos va a servir para cotejar que realmente sea el domicilio que están señalando para oír y recibir notificaciones. Y siempre bueno, en mi caso siempre me gusta pedir la cédula fiscal para ver que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Es decir,
que está perfectamente dado de alta en Hacienda, podemos pedir la constancia de situación fiscal del mes en curso, o podemos pedir la opinión positiva ante el SAT, que es la famosa 32D, y esto con el afán de identificar a la empresa, ¿no? De entrada, estos 5 elementos son los documentos que siempre debemos de revisar, sí o sí, ¿no? Porque son los elementos básicos pues para la elaboración del contrato, ¿vale? ¿Aquí alguna duda o comentario? Todo bien, gracias. Perfecto, si quieren, pasamos a la siguiente. Muy bien, aquí lo que les platicaba del acta constitutiva y de los poderes. Si nos damos cuenta, perdón, déjenme hacerlo grande porque si nos damos cuenta, en la parte de la izquierda es el acta constitutiva, ¿sí? En donde se establece el número de acta, en qué notaría se realizó, ante qué notario se realizó, en qué ciudad se realizó, en qué fecha se realizó, ¿sale? La razón social, si se dan cuenta ahí, pues por temas de confidencialidad lo eliminamos, pero se establece claramente, y es en la primera hoja, normalmente de todas las constitutivas. Se establece la razón social y el tipo de sociedad en el régimen que se constituyó. También encontramos el objeto social, si se dan cuenta, es la segunda cláusula, artículo segundo, el objeto social, en donde te dice qué tipo de actividades realizará esa empresa, para qué se constituyó, ¿sí? Lo que les comentaba en la lámina anterior de la importancia de conocer y que haga match y que haga sentido el objeto social contra el servicio que nos va a brindar o el bien que nos va a brindar, ¿no? Y al final, en el apartado, en el apartado A, donde dice se resuelve, es cómo se administra la empresa y a través de quién se administra la empresa, ¿no? En este caso, es un administrador único en donde X persona va a contar con muchas facultades que se describen en una cláusula de la constitución de la empresa, ¿no? Ahora bien, porque hay empresas que a veces no realizan o no otorgan poderes adicionales. Entonces, o lo encuentras en el acta constitutiva, ¿sale? En el apartado de las facultades y el tipo de administración, o lo encuentras en el poder. En este caso, si observan, el poder se otorgó para pleitos y cobranzas, ¿sí? Y para actos de administración, y se le otorgó, perdón, esta es la del acta constitutiva, la que sigue es la del poder. Sí, se me hacía raro. Si quieres, le puedes dar la siguiente, que esta es la que la ve. Este es un tipo de poder en donde una empresa otorga facultades específicas a ciertas personas, en este caso, ahí viene el nombre de la persona que se le dio las facultades, para representar a la empresa, ¿no? Entonces, ahí tiene poder general para pleitos y cobranzas, y abajo poder para actos de administración, como les platicaba al principio o anteriormente. El poder que nosotros necesitamos para la celebración de contratos es el de actos de administración, ¿sí? Ese es, por ley, ese es el que se necesita. Pero bueno, les quería hacer la diferencia de un acta constitutiva a un poder notarial, ¿no? ¿Sale? Si quieres, podemos pasar a la siguiente. Ahora sí. Denme un segundo.
Cláusulas a revisar. El objeto de contrato. Esta cláusula es la más importante de todos de los contratos, ¿sí? En esta cláusula se establece el motivo y la razón de ser del contrato, ¿sí? Ya que hace saber a las partes la generalidad del contrato. Es decir, ¿por qué estamos celebrando este contrato? ¿Qué es lo que queremos convenir entre las partes? Tiene que ser muy clara esta cláusula, ¿no? Tratar de no dejar a interpretación la redacción de lo que se busca. También otra cláusula importante es el de la contraprestación, pues en esta se señala el monto a pagar, la moneda en la que se va a pagar, porque recordemos que se puede pactar el recibir una contraprestación en una moneda que no sea la de circulación nacional. Y se tiene que pactar cómo se pagará. Si se pagará, por ejemplo, en dólares o se pagará, o sea, literal en dólares, o se pagará el tipo de cambio de la fecha en la que se realice la erogación, ¿sí? También debemos de pactar en esta cláusula de contraprestación la fecha o periodicidad con la que pagaremos, así como dónde pagaremos, ¿sí? Importante, como les decía, dejar muy claro si vamos a pagar en efectivo o si vamos a pagar en cheque o si vamos a pagar por transferencia. Y pues hay que plasmar la cuenta bancaria si se va a pagar con transferencia, ¿no? Hay que dejar muy claro el tema del dinero, ¿no? Cómo se va a pagar, cómo vamos a recibir para que no haya problemas en un futuro. También cláusula a revisar, target, vigencia. Establecer si la vigencia la queremos hacer de manera definida o indefinida, ¿sí? Porque pueden ser de las dos. Y si decimos que lo queremos hacer de manera definida, debemos de establecer el plazo. Puede ser a N meses o a N años, o bien a una cierta fecha específica. Puede ser a 5 días, pero hay que plasmar, sabes que este contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 3 días, el cual inicia 8 de diciembre y culmina el 11 de diciembre, ¿sí? O bien, si deciden hacerlo de manera indefinida, también se puede. Desde mi punto de vista y de mi sugerencia, siempre hagámoslo de manera definida con la opción de prorrogarlo, ¿no? Al cumplimiento de la fecha que culmina el contrato. Eso es como opción, yo lo manejaría de esa manera. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, pero todavía me faltan 2. Muy bien. ¿No? Ok. No, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, siguiente cláusula a revisar y como target es la de entregables o la de los niveles de servicio. ¿Cuándo quiero que me entregues mi producto? ¿Cómo quiero que me proporciones el servicio profesional que vas a brindar? Si me vas a hacer un diagnóstico de mi empresa, quiero que me lo mandes de manera física lo que encontraste o quiero que me lo mandes de manera digital. Quiero que me lo mandes a este correo. Quiero que me lo entregues en este domicilio. Quiero que venga estructurada de cierta manera lo que el servicio que me vas a prestar. Mientras más meticulosos seamos con esta cláusula, mayor satisfacción para las partes será, ¿no? Porque no vamos a dejar a duda cómo es que queremos las cosas. Hay que ser muy claros con los niveles de servicio que nosotros queremos brindar o que nos brinden, ¿no? Es bien importante ser muy específicos, muy claros. Recordemos lo que les decía en las láminas anteriores, el cómo, el dónde, el cuándo. Estas circunstancias de modo, tiempo y lugar son súper relevantes, ¿vale? Ahora, otra cláusula, y también considero que es de las más interesantes, que siempre, en mi opinión, siempre debe de existir, es el de las penas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante
una cláusula de penas? Pues si alguna de las partes incumple, debe de existir alguna consecuencia, ¿no? Y esta consecuencia, pues normalmente se pacta de manera, pues, de dinero, pecuniaria, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros. De decir, oye, si tú no cumples con el pacto, con el acuerdo y los tiempos de entrega, pues va a haber una pena. ¿Sí? Entonces, yo me preocuparía de entrada si la otra parte con la que estoy celebrando un contrato no acepta establecer una pena convencional. ¿Por qué? ¿Qué me indica eso? Me preocuparía muchísimo porque de inicio no demuestra una certeza de que cumplirá con su obligación, ¿no? Entonces, si nosotros como prestadores de servicio decimos, oye, o una adquisición de bienes, oye, tú me la entregas a tal fecha, y si no me la entregas va a haber una pena, y te dicen, no, ¿para qué pena? Yo soy de palabra. Ahí preocupémonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuviera la certeza de que lo va a entregar, o de que lo va a proporcionar, o que va a ser cabalmente, va a cumplir con el contrato, sería letra muerta. ¿Sí me explicó? Pero preocupémonos y siempre busquemos que se incluyen este tipo de cláusulas, ¿no? No son obligatorias, pero sí son muy útiles. Y siempre, desde mi punto de vista y en mi opinión, como les decía, siempre debe de existir. Pero bueno. Por último, una cláusula importante es la de jurisdicción y competencia, ¿sí? Esta es un poco más técnica, pero básicamente en esta cláusula las partes expresan que se someten a tribunales o a juzgados a X tribunales o X juzgados de X ciudad para dirimir una controversia. Es decir, si en el contrato hubo una parte que no cumplió y por diferentes maneras trataron de que se cumpliera y la última opción es demandar, pues habrá que hacerlo en el tribunal que se designó. Y es muy relevante esta cláusula, ya que en las normas que rigen los procesos judiciales, los juicios, tienen reglas generales respecto a la competencia de los jueces, y pudiera darse el caso que dichas reglas generales fueran inconvenientes para las partes. Entonces, se puede pactar cualquier lugar de competencia, pero que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Que sea el más conveniente para ellos, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario al respecto? Porque, si no mal recuerdo, son todas las láminas que traemos y seguiríamos al tema de Q&A. Yo sí tengo algunas dudas. Digo, obviamente cuando firmas un contrato siempre esperas que sea lo más bonito y que todo fluya excelente, etcétera, ¿no? Pero como bien dices, no siempre sucede. Sí. Y llega un momento, justamente ahorita hace rato estaba leyendo de una empresa que prestó un servicio de publicidad para una persona, no para una empresa, sino para una persona, y se estaba haciendo pato con el pago, ¿no? No quiere pagarles y o sea, ¿qué podían hacer ahí en ese caso, no? Me llamó mucho la atención porque justo estábamos platicando acerca de esto, ¿no? Y a veces, digo, en el contrato se establecen tiempos, se establecen formas y todo, pero ¿qué hacer? O sea, en caso de que se incumpla las partes, ¿cuál es el accionar, no? Digo, Sí, mira, Adriana, yo soy la idea de negociar antes de irnos a un litigio. Existen los medios alternativos de solución de controversias, en donde las partes van ante una autoridad, ¿sale? Y expresan, ¿sabes? Su sentir y tratan de llegar a un acuerdo a través de un tercero, ¿sí? Tratan de conciliar. Si no se concilia y tú tienes tu documento, es decir, tu contrato, tu convenio, pues para eso lo haces, ¿no? Para ejercer
Bueno, uno, para garantizar las obligaciones, como les decía, y para un fin de prueba. Si no te están cumpliendo, pues desafortunadamente, pues te tendrás que ir a tribunales a ejercer una acción en contra de la empresa o de la persona que no te cumplió. Y por eso el tema de la penalidad, porque puedes incluir en esta cláusula de penalidades, puedes incluir una garantía. Imagínate que incluyas un pagaré. Sería mucho más sencillo la litis, ¿sí? Claro. Y para ejercer la obligación de pago que la otra parte se obligó, ¿no? Es más sencillo. Lo que hacen los contratos y los convenios es facilitarnos el camino. Por eso son una herramienta tan importante, pues, para las empresas. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda, alguna pregunta. Excelente, creo que todo quedó muy bien. Creo que fue muy claro la participación tanto de Daniela González como de Farid Sobarzo. Fue muy clara. Agradecemos pues el tiempo que nos destinaron a esta sesión. Y pues bueno, si tienen alguna duda o comentario, con gusto pueden escribirla en el chat. De cualquier forma, les vamos a hacer llegar la presentación para que Adriana se las pueda hacer llegar. Y Gracias. pues agradecerlos por la invitación, tanto a ustedes, Adriana, como al equipo de Centro Mexicano, y pues felicitar a Daniela y a Farid por la excelente presentación, y a los que se conectaron, gracias por su tiempo y su participación. No sé si alguien más tenga alguna otra Bueno, me pregunta. preguntan aquí, Clarice, si tienen el contacto. Se los vamos a hacer llegar, Clarice, a través de la presentación. Y bueno, siempre enviamos un correo con la presentación, la encuesta de salida y la grabación de la sesión para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar. Excelente. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar el día de hoy aquí, y también recordarles, esta es la última sesión del año, y después retomaremos actividades en enero. Más adelante les estaremos platicando cuáles serán los temas de las siguientes pláticas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y por participar durante el año en estas actividades. Y también al equipo de AXA, Farid, Daniela y Daniela, por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias.